estaba en el suelo. Siendo Gregorio un papa extraordinario, cuando viene Sabiniano empieza la comparación y el contraste. Y en la ecuación de esa comparación y el contraste, el pueblo decía que el papa Sabiniano era simplemente un fiasco. No olviden que al papa no se veía solo como papa, al papa se veía también como rey. Entonces, por lo tanto, el juicio que recaía sobre el papa no era meramente un juicio de óptica religiosa, sino era un juicio de óptica política. Por lo tanto, a la gente se le hacía bien fácil hacerle un juicio contra él, por el hecho de que él tenía los dos sombreros. Y desde luego, a eso se le puede aplicar la expresión bíblica: nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Una fuente no puede dar dos clases de agua, porque es imposible. Entonces, en ese caso, Sabiniano empezó a ser condenado por la gente de Roma. Y desde luego, en lugar de enmendarse, en lugar de decir, mira, sí es verdad, lo estoy haciendo mal, déjame tomar el modelo de Gregorio, no. Entonces empezó a difamar a Gregorio ante los pobres. Y empezó a decir que Gregorio lo que hacía era ganándose el favor de los pobres, dándole limosna, que todo lo que él perseguía era resaltar su figura, y desde luego la situación se hizo bien tensa, pues porque cometió el error de entonces atacar al hombre, a la figura que el pueblo amaba, que era al Papa Gregorio. Hubo un hombre llamado Pedro el Diácono, que era un fiel admirador de Gregorio, y se acuerdan que dijimos que en ese periodo de tiempo abundaban las visiones y abundaban los espíritus estos de yo veo y me han mostrado. Pues este Pedro el Diácono testificaba que una vez él estuvo acompañando a Gregorio a un acto religioso y que vio al Espíritu Santo en forma de paloma susurrándole al oído de Gregorio. Y de hecho, todavía al día de hoy, cada vez que se hace una imagen de San Gregorio, se le añade la palomita susurrándole al oído. Porque, desde luego, Pedro el Diácono lo testificaba por todo lugar donde iba. Yo lo vi, y desde luego pues era su testimonio. Así que esto realmente hacía entonces que en la comparación a Gregorio se viera como un santo, como un hombre especial, como el hombre de Dios, y a Sabiniano se le viera entonces como el villano de la película. Fíjese, hasta el presente el Papa Juan Pablo II fue un papa de tanto colorido, de tanta fuerza, de tanto carisma, que el papa que hay ahora no ha podido escollar, no ha podido. De hecho, yo le pregunto a personas católicas y ni siquiera, fíjese que se sonríe más que Juan Pablo II. Juan Pablo II muy pocas veces se veía riéndose. Siempre está con una sonrisa, pero no ha logrado impactar. Tal vez el próximo o el próximo del próximo, pero eso sucede, ¿no? Cuando una figura es bien preponderante en medio de su grupo, quien lo viene a sustituir, si no sabe jugar, si no sabe hacer el juego político, en ese proceso se le hace bien difícil, se puede estrellar. De hecho, cuando Sabiniano murió a los 2 años de su posición pontificia, el pueblo empezó a decir que Sabiniano realmente no murió, que apareció Gregorio y le dio un golpe por la cabeza y lo mató. Porque Gregorio lo había citado 3 veces. Fíjese que de lo que están hablando aquí es de espiritismo. Que Gregorio lo había citado 3 veces
hablar con él para orientarlo, para dirigirlo. Pero Sabiniano era tan terco que nunca fue a las reuniones de Gregorio. Así que un buen día Gregorio se le apareció y le metió un golpe por la cabeza y lo mató. Porque Gregorio estaba bien molesto con Sabiniano. Fíjese hasta dónde estaban llegando ya las supersticiones dentro de la cristiandad en ese momento dado. Así es que después de nuestro amigo Sabiniano, entonces apareció Bonifacio III, otro papa, sucesor de Gregorio. Este logró que el emperador Focas, que era el emperador de Constantinopla, le concediera el título de obispo universal. Y es interesante que ese título el emperador de Constantinopla se lo había ofrecido a Gregorio y Gregorio se lo rechazó. Es decir, Gregorio no dependió del endoso del emperador para ser el hombre que fue, el dirigente que fue. Simplemente lo rechazó. Pero ahora Bonifacio III, desde luego piensa que para tener la autoridad que él necesita, pues necesita entonces que se le dé un título desde el imperio de Constantinopla, que si bien es cierto, ya no ayudaba mucho al imperio de Occidente, pero desde luego seguía existiendo el imperio bizantino, y por lo tanto el emperador de Constantinopla era el emperador también de Occidente. Y desde luego, una vez obtuvo ese título, hubo grandes dificultades en Constantinopla, porque ese título le pertenecía al patriarca de Constantinopla. ¿Se acuerdan que se había dividido prácticamente la iglesia? Y acá había un papa, pero en Constantinopla había un patriarca. Pues era el título del patriarca. Entonces, desde luego, Bonifacio lo quería y decía, no, ese título yo lo quiero para mí. Así es que cuando sucede esta situación con Bonifacio, pues desde luego el patriarca se quedó sin el título. Pero aquí lo que obró fue una situación política, y es que el patriarca de Constantinopla, porque en el Oriente Antiguo, en Constantinopla, se quedó siempre el relajo de que los emperadores gobernaban la iglesia. Y entonces el patriarca de Constantinopla no estaba de acuerdo con que Focas, el emperador, gobernara la iglesia. Y desde luego, pues Focas lo que hizo fue que lo destituyó de su posición de patriarca y le entregó el título entonces al Papa de Roma. Pero una vez Focas murió, Constantinopla volvió de nuevo a poseer el título de patriarca, porque se lo quitaron a Bonifacio III y se lo devolvieron de nuevo a el patriarca de Constantinopla. Luego de eso aparecieron, a principios del siglo VII, hubo 3 papas, uno de ellos Bonifacio IV, el otro Deodato, y el otro se llamaba Bonifacio V. Realmente estos eran los seudónimos con los que operaban los papas, ¿no? Generalmente vamos a encontrar muchos Juanes, muchos Pablos, muchos Pedro, algunos Bonifacios, ya usted ve que vamos por el quinto, vamos a encontrar... Y Benedicto va por el 16. Sí, y Gregorio, hay bastantes Gregorios, ¿sí? Benedicto va por 16. Benedicto va por 16, o sea que vamos a encontrar un sinnúmero de papas con seudónimos que van copiándose unos a otros. Claro, estos 3 papas que acabo de mencionar le devolvieron de nuevo a Roma esa visión de vida austera del Papa Gregorio. Por lo menos no llegaron al mismo nivel de Gregorio, pero sí, en alguna medida lograron devolverle a la Iglesia esa autoridad y esa fuerza. Lograron algunas reformas en la disciplina de la Iglesia, incluyendo
tuvieron estos tres papas que ver mucho con la organización de la Iglesia inglesa.